verdad que estamos contentos con este tiempo porque Dios está mostrándonos cosas muy profundas de la palabra. Amén. Y para ver y analizar y profundizar esas cosas, primero vamos a empezar por lo básico. Vamos a ir hablando también acerca de todas las armas espirituales que el Señor nos ha entregado, según Efesios capítulo 6. Así que te pido que te vayas a Efesios capítulo 6, que es el versículo clave que tenemos durante todo este mes, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Y ahí vamos a ir viendo un poquito nada más lo que la palabra nos enseña acerca de la armadura de Dios, ¿sí? Antes que nada quiero comentarles algo. Hay dos errores básicos que se cometen en la guerra espiritual. Uno, uno es, Dios les bendiga, chicos, Dios les bendiga. Uno es creer que todo es demonio. Uno es creer que todas las cosas son demonios. Se quemó un foquito, es un demonio de la luz, el de acá, de allá, ¿verdad? Y otro es creer que si el diablo existe, existirá, pero conmigo no se mete, yo no me meto con él y él no se mete conmigo, como conozco a alguien que decía por ahí, ¿no? Entonces, ignorar las cosas espirituales, las batallas espirituales, y por otro lado, pensar que todo es demonio. Esas cosas pasan siempre en el tema de la guerra espiritual, ¿no? Este, pero otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, que hay cosas que son espirituales y hay cosas que son simplemente de la carne, que sabemos que tenemos que trabajar en ella, arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Hay veces hay rebeldías y hay un montón de cosas que son propias de nuestra carne, que no tienen nada que ver con demonios. Cuando el Señor echó demonios, los nombró específicamente y echó un demonio, pero después también oró por las personas y las sanó. ¿eh? Son cosas distintas. Hay enfermedades que pueden ser provocadas por demonios y hay enfermedades simplemente que son físicas, no son espirituales. Pero el Señor supo diferenciarlas para ir enseñándonos a través de la palabra de Dios. Así que tenemos que tener siempre, ser muy criteriosos con respecto a eso, no pensar que todas las cosas. Nosotros, me acuerdo cuando en el 86, más o menos, cuando empezamos con el evangelista Carlos Anacondia, él enseñaba justamente eso, ¿no? Todas las cosas son demonios, porque él, como estaba con el tema de demoniología y demás, la gente que trabajaba enseguida decía, sí, se me cortó la luz, ay, el demonio ahí, reprendía al demonio. No tenía nada que ver el tema de la luz, o no tenía nada que ver el tema que se cortó el agua y hay un demonio. No, 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 son cosas que pasan, a veces son luchas espirituales y a veces hay circunstancias en nuestra vida de las cuales tenemos que arrepentirnos. Si hay una situación en nuestra vida de pecaminosidad de las cuales tenemos que arrepentirnos, no es un demonio de tal o cual cosa. Puede influenciar, no digo que no, obviamente, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Romanos capítulo 6 habla acerca de que yo tengo que tomar control y tomar la decisión con respecto a las tentaciones y a las circunstancias de mi vida que sé que me hacen mal, ¿verdad? Y me tengo que arrepentir de cada una de ellas para que el Señor cada día me vaya llenando. Si yo no tomo la decisión, entonces sería en vano. Y no estamos hablando de demonios, estamos hablando de actitudes personales. Pero sí, indudablemente, hay espíritus que cuando yo no termino de arrepentirme y sigo abriendo puertas y sigo abriendo puertas, el demonio termina por controlar áreas de mi mente, controlar específicamente, entonces me tiene esclavizado en algunas áreas puntuales de mi mente, no digo que esté endemoniado, de que se meta dentro mío, pero áreas de mi mente sí cautivas. Por eso tengo que tener cuidado, y la Biblia dice específicamente, no le den lugar al diablo, no le den lugar al diablo, no le demos lugar al diablo en ninguna manera, porque existe y es real. Amén. A veces vivimos como si no existiera, pero existe y es real. Si no, la Biblia no dijera en muchas oportunidades que tengamos cuidado, que es evidente que es real. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Vivir no temerosos, sino confiados que el Señor nos ha dado la victoria. Pero hermanos, algo muy importante es estar en integridad si nosotros vamos a enfrascarnos en una lucha espiritual. Es importante que nuestra vida interior, nuestra mente, el campo de batalla más importante, esté libre de toda influencia del diablo. Lo va a intentar, pero nosotros debemos resistir.
Amén. Y que nuestra mente y nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos que tener siempre el pensamiento de lo que haría el Señor. Si es lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, en esto voy a pensar. Amén. Tengo que obligar a mi mente a pensar lo recto y a pensar lo bueno. Entonces, cuando obligo a mi mente durante un tiempo determinado, se me hace una costumbre y ya después empiezo a pensar lo bueno. ¿Sí? Va a venir ataques, dardos del enemigo, pero lo voy a poder resistir en el nombre del Señor, porque en mi pensamiento siempre va a estar lo bueno, su palabra, cosas buenas de las personas, algo honesto y algo puro. Entonces, cuando venga algo deshonesto, me voy a dar cuenta y voy a decir no, porque sé que a Dios no le agrada. Cuando vengo algo impuro, tampoco le voy a dar lugar, porque sé que a Dios no le agrada. Entonces, esas cosas las hago yo tengo que tomar las determinaciones, no es que hay un demonio me tiene cautivo, no, yo tengo que tomar las decisiones y entonces sí, voy a poder progresar. Y ningún espíritu, por más que venga, va a poder hallar en mi vida, va a poder hallar un lugar para poder ingresar. Amén. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de no que todo es demonio, sino hay circunstancias que son absolutamente personales, carnales, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Vamos entonces a la armadura de Dios de Efesios, que ya conocemos y que le reitero es el versículo que tenemos como modelo para todo este mes. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, lo conocemos bien a este, pero igual vamos a ver si podemos ir hilvanando con la ayuda del Señor un poquito los aspectos de esta armadura. Dice, palabra que leamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, primeramente, no es mi poder, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, sino voy a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? 11. No dice que si quieren, no es simplemente una pregunta como diciéndonos, ¿tienen ganas? No, es una orden directa. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, no de alguna, hoy me pongo el casco, mañana me pongo las sandalias, mañana me pongo esto, lo otro, no. Toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, perdón, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya después vamos a hablar acerca de las regiones celestes, donde se encuentran las regiones celestes, que no es en cualquier lugar, sino donde se encuentran. Versículo 13, ¿sí? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14, estad pues firmes otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí empezamos a hablar acerca de todo lo que tenemos, los elementos que componen esta armadura, ¿verdad? Vestidos con, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto, las sandalias del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vemos el versículo 18, el último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Estamos en el versículo 14 entonces, y dice que tenemos que estar firmes, ¿sí? Primero, principal como aclaré hoy, primero el poder es del Señor, la autoridad es del Señor que nos ha sido delegada. Amén. Nosotros tenemos, y esto es muy importante también, nosotros tenemos una autoridad que el Señor nos ha delegado. Amén. Esa autoridad delegada se cumple en nuestra vida cuando nosotros estamos sujetos a Él. Amén. Si no hay una sujeción al Señor, una sujeción a su palabra, una sujeción a las autoridades que Él ha puesto, entonces no podemos pretender tener autoridad. Amén. Porque el que tiene autoridad está bajo autoridad. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos.
para que seamos efectivos en la guerra espiritual, ¿sí? Entonces, como estábamos leyendo recién, primero, tenemos una autoridad que el Señor nos delegó y el poder es de Él, a través de su Espíritu Santo. La fuerza es de Él. Amén. Entonces, en Él nosotros tenemos todo lo que necesitamos, la unción y el poder para poder resistir toda obra del enemigo. Y lo primero que tenemos en esto, vamos a hacerlo rapidito porque es muy largo, dice: firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad, cuando hablamos de la verdad, indudablemente hablamos de la palabra de Dios. No hay otra cosa. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo tenía que, con el cinto, con el cinturón de la verdad? ¿Cómo se vestía un soldado romano? Tenía, referido justamente a esto, una túnica roja muy larga y un cinto, el cinturón que obviamente sostenía toda la parte de abajo, ponía también para poner su espada en ese lugar, pero también, llegado un momento en que tenían que entrar en batalla, esa túnica larga que tenían la ponían para atrás y con el cinto la ceñían, la ajustaban, porque si no iba a ser un problema cuando tendría que correr o ir a la batalla, le iba a traer complicaciones en la túnica. Por eso se ceñían, entonces se ceñían, se ajustaban esa túnica con el cinto de la verdad. Y eso le servía también para disponer la espada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros y cuál es la simbología acerca de esto? Primeramente, si nosotros no nos ceñimos a la verdad de la palabra de Dios, no solamente conocerla, sino también aplicarla a nuestra vida. Conocerla, debemos conocerla porque la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, como dijo Jesús, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, escudriñemos las Escrituras, no es simplemente leerlas, es estudiarlas, es profundizar en ellas. Conocer la palabra del Señor, como también nosotros vemos los distintos salmos, esencialmente el Salmo 119, que nos habla acerca de la gloria de la palabra de Dios. Amados, dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Ser veraces en todo lo que nosotros vivimos. Ser veraces en tu trabajo, ser veraces en tu estudio, ser veraces en donde nos encontremos, en la escuela, en toda nuestra vida cotidiana. Tiene que ser lo mismo hablar la verdad como vivir la verdad. Amén. Eso es una de las cosas que nos va a dar veracidad, contundencia a nuestro testimonio, ¿verdad? Es ser veraces. Es decir la verdad, pero también vivirla todos los días de nuestra vida. Y que la gente que está afuera, la gente que nos rodea, nos conozca, no solamente por hablar, sino por vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Ser veraces. Por eso dice: ceñid vuestros lomos. ¿Qué pasa? Que si nosotros no nos ceñimos con la verdad, esta túnica, esta unción que Dios nos da, un día nos va a hacer tropezar. Y no vamos a tropezar porque no vamos a conocer la palabra de Dios, porque no estamos ceñidos con la verdad. Amén. Cuando queramos caminar o cuando queramos correr, vamos a tropezar, porque no conocemos, no estamos ceñidos con la verdad, no estamos preparados para ofrecer resistencia al enemigo. Leíamos bien la pastora y temprano y no nos pusimos de acuerdo. Mateo capítulo 4, del 1 al 11, que el Señor rebate toda la confrontación del enemigo con escrito está. Así dice la palabra de Dios, escrito está. Amén. Entonces, esa es la forma. No son mis sentimientos, no son mis emociones, no es como a mí me parece, sino como dice la palabra. Ahora, tenemos un gran problema. Si no conocemos la palabra, entonces vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque el diablo muchas veces va a empezar, y como él no tiene cuerpo y no se cansa, va a empezar a seducirnos de alguna manera en algún área débil de nuestra vida, ¿sí? Entonces debemos cerrar esas puertas. Si conocemos nuestras debilidades, que todos creo que conocemos nuestras debilidades, debemos confesar, como hoy decía bien la pastora, y vuelvo a reiterar, nos pusimos de acuerdo, confesar nuestras debilidades, hablar con el Señor, decirle: Señor, tengo esta debilidad, porque aparte Él lo sabe, fortaleceme, cerrar toda puerta que haya abierto al reino de las tinieblas, sellar esa puerta con la sangre de Jesucristo. Entonces ya el enemigo no va a intentar, pero va a tener que ser, va a ser disuadido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cerrado esa puerta al reino de las tinieblas, y así
con todo. Amén, así con todo. Entonces tenemos lomos con el cinto de la verdad, vestido con la coraza de la justicia. Nosotros somos justos. La otra vez estábamos hablando con los pastores acerca de la santidad y la justicia. Somos justos, nosotros, no por nuestras propias obras, sino por la obra y el mérito de Jesucristo en la cruz. Él dice que a través de su justicia el Señor nos ve justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por el Señor. Entonces, justamente vestidos con esa coraza de justicia. La gente nos ve justos porque el Señor nos hizo justos. Amén. El Señor, nuestro Padre, nos ve justos por los méritos de Jesucristo. Ese es el aspecto sustituto de la muerte del Señor. Él murió siendo nosotros injustos, pero murió el justo por los injustos, para que nosotros podamos ser justificados. Entonces debemos andar conforme a la justicia, a la honestidad todos los días de nuestra vida. Por eso dice, poned siempre en ustedes vestidos con la coraza de la justicia, ¿sí? La coraza de la justicia, siempre viviendo de acuerdo a la justicia de Dios, proclamando la justicia de Dios, pero por sobre todas las cosas, viviéndola. Amén. Ser justo, ser honesto en toda nuestra forma de vivir. Versículo 15 dice, vamos rapidito, calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, ¿qué significa? Que debemos predicar el evangelio aunque haya resistencia, aunque todo el mundo se nos oponga, debemos estar calzados allí con el apresto, con las sandalias. ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué esta descripción así? Porque estando en prisión, el apóstol Pablo estaba viendo a un centurión romano, y esta es la descripción de todo lo que formaba parte de esta armadura del soldado romano. Por eso está describiendo de esta manera, indudablemente, ¿verdad? Calzados, dice, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Igual hay muchas todavía detalles en todo esto, es muy largo, pero vamos a hacerlo así, hasta las 12 no paramos. Calzados los pies con el apresto, siempre dispuestos a llevar el evangelio, haya resistencia, donde sea, llevar y predicar el evangelio. Amén. Amén. Dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? El soldado romano tenía un escudo grande, bastante alto, que llegaba cerca de su cara, de la mitad de su cara para abajo hasta el piso, ¿sí? Entonces dice que lo mojaban, cuando apagar los dardos de fuego implicaba que cuando venían esos dardos de fuego, esa flecha con fuego en la punta, lo mojaban, y cuando caía sobre eso se apagaban, cuando caía sobre su escudo, ¿sí? Entonces, esa es la parte militar, digamos. Ahora, ¿cómo yo voy a resistir? Con la fe, creyendo en las promesas de Dios. Y esto es muy importante, porque primero tengo que conocerlas y después confiar absolutamente que todo lo que me pase, amados hermanos, Dios les permite con un propósito. Aún con las circunstancias más extremas y difíciles de mi vida, que no las puedo entender con mi mente, no las puedo comprender muchas veces, no las puedo racionalizar, no las puedo... no entran en mi mente. Digo, ¿por qué Dios permitió tal cosa? De esa misma manera entendemos que el Señor está obrando. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso le explicaba recién acerca del escudo romano, del escudo romano. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. Amén. Nuestra seguridad no reside en nuestros actos, esto es muy importante, sino nuestra seguridad reside en Jesucristo. Él empezó una obra en nosotros y Él la va a concluir. Amén. Eso es muy importante. A veces nos llenamos de preguntas de cómo hacer y no hacer esto por ser más santo y dejar de hacer lo otro por ser más santo. En realidad, yo soy más santo obedeciendo al Señor y amándolo cada día. Cada día quiero parecerme más a Él. De eso se trata la santidad. Amén. No de un conjunto de ordenanzas, ni un conjunto de leyes, sino de amar al Señor, obedecer al Señor, me hace cada día más íntegro, ¿sí? Eso es lo que es santidad, básicamente. Entonces, mi santidad, mi salvación depende del Señor absolutamente. Estoy confiando en Él y estoy seguro de que soy salvo.
Amén. Estoy seguro, no tengo que estar, ay, hoy pequé, hice mal, ay, ay, si viene el Señor me quedo. Muchas veces pensamos de esa manera. Tenemos que tener certeza en la confianza de las promesas de Dios y la seguridad de que somos salvos, hermano. Eso nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, nos da un espíritu de agradecimiento al Señor por esa salvación tan grande, porque nos ha justificado. Amén. Porque hoy delante de Él somos santos y somos justos. ¿Por qué? ¿Por nuestra justicia? No, por la justicia de Él. ¿Por qué somos santos? Por la santidad de Él en nuestra vida. Porque Él nos cubrió, nos limpia, nos purifica y delante de Él somos santos. La palabra del Señor en las distintas cartas pastorales de Pablo habla y dice a los santos de determinado lugar. Claro, por la santidad de Jesucristo. Porque Él nos invistió de esa santidad. Para Él somos santos y por Él somos justos. Amén. Acordémonos siempre de que somos salvos. Gracias a Dios por esta salvación, de esta seguridad de que si me muero, me voy con Él y voy a estar con Él, como dice el corito, me voy con Él, me voy con Él. Voy a estar con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios por eso. Dice que estar con Él, dice el apóstol Pablo, muchísimo mejor. Amén. Así que gloria a Dios por eso, por esa bendita promesa del Señor. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, indudablemente dijimos que no solamente tenemos que conocerla, no solamente tenemos que practicarla y proclamarla y hacerla cinto de la verdad de nuestra vida, sino también atacar constantemente, siempre con la palabra del Señor, siempre con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Hay una confrontación constante. Siempre que queremos santificarnos y que queremos crecer en el Señor y desarrollar nuestra vida espiritual, vamos a tener conflicto. Vamos a tener indudablemente un conflicto espiritual. Así que estate preparado, no es opcional. El diablo se va a ocupar de ponernos miles de tropiezos y más cuando nuestra vida espiritual está creciendo y se está desarrollando. Indudablemente que vamos a tener infinidad de tropiezos que el diablo nos va a poner. Pero vamos a estar ahí batallando con la palabra del Señor. Amén. Ahí. La espada romana no era una espada muy larga como otras en la antigüedad, sino era muy estrecha, muy corta. O sea, tenía que acercarse bien al enemigo para poder hacerle daño. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas veces confrontaciones demasiado cercanas. ¿Sí? Y ahí tenemos que estar constantemente con toda la armadura que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer cada día? Señor, enviste mi cuerpo espiritual con esa armadura, con todo lo que necesito, con todo lo que necesito. No solamente el apresto o el yelmo y demás, y la espada la tengo, todo bien, pero me falta la coraza. No, todo lo debo tener en mi vida. La palabra del Señor dice que sobre todas las cosas mantengámonos firmes. ¿Y cómo nos vamos a mantener firmes? Teniendo siempre toda la armadura de Dios. Versículo 18 dice, orando cuando pueda, cuando tenga ganas. No, en todo tiempo. ¿Sí? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo hago mi oración en el Espíritu? Entrar en la dimensión del Espíritu es estar adorando, es ingresar en adoración, es estar cantando, entrar en la presencia de Dios. Y algunos dicen que primero tardás más o menos para pasar el proceso de la carne hasta llegar al Espíritu como 1 hora, mínimo, ¿no? Por eso el Señor le decía a los que estaban durmiendo, no podéis haber velado conmigo 1 hora, ¿verdad? Entonces dice, después de 1 hora recién entendemos lo que son las cosas del Espíritu y meternos en esa dimensión espiritual. Porque la Biblia dice, como leíamos recién, que con toda oración y súplica como en el Espíritu. Amén. Declarando lo que el Señor nos está mostrando en ese momento en el área espiritual. Cuando entramos en el área espiritual es otra dimensión. Ahí nos damos cuenta de que no es el problema con mi esposo, mi esposa, mi hijo, la rebeldía con aquel, sino que son fuerzas espirituales que están detrás. Y ahí me doy cuenta yo de que tengo que batallar para que mi matrimonio esté bien, sólido, confiable, mis hijos dejen de ser rebeldes, para que mi problema económico se solucione, los sentimientos se arreglen. ¿Cómo se hace? Batallando en el Espíritu. No simplemente hacer una oración, me da dormida, Señor, toca a mi esposo, y ese tipo de cosas. No, tenemos que hacer una oración poderosa en el Espíritu, una oración poderosa en el Espíritu Santo. Amén.
velando en todo tiempo. ¿Sí? Dice, y súplica por todos los santos. Acuérdense, hermanos, que nuestra oración intercesora no es una oración común. Una oración es cuando yo hablo con Dios y Él habla conmigo y tenemos un diálogo con el Señor y con el Espíritu Santo. El tema de la intercesión es ponerse en el lugar de la otra persona. De eso se llama interceder. Ponernos en el lugar de la otra persona. Empatizar espiritualmente con la otra persona. Es ver el sufrimiento que tiene y decir, Señor, te pido por mi hermano y te pido por mi hermano y te pido por esta familia y clamo por este. Y orar en el Espíritu con respecto a algo en particular, una persona en particular, un grupo en particular, una iglesia en particular. Amén. Eso se llama interceder en el Espíritu Santo. Entonces debemos interceder en el Espíritu Santo, ponernos la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Amén. Estad firmes. Acuérdense que no tenemos lucha con carne y sangre, sino, dice el versículo 12, contra principados. Y esto es una organización, ¿eh? Acá hay una delegación de poderes y una organización muy importante. Principados están sobre naciones enteras, ¿sí? Contra potestades, son grupos de demonios que abarcan ciudades. Contra gobernadores, justamente, que gobiernan ciudades. Y dice que contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra los demonios de menor rango, que son los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es el segundo cielo. Las regiones celestes, pasando este cielo de atmósfera que nosotros vemos inmediatamente después de las nubes y demás, allí vemos un segundo cielo y allí están las regiones celestes, ¿sí? El reino, la esfera celeste no es lo mismo que las regiones celestes. Eso podemos hablarlo después en un estudio, si ustedes quieren, que va a ser muy, muy interesante también. Quizás en todo este mes podamos hablar acerca de eso. Pero hermanos queridos, fundamentalmente, terminando, sabemos que debemos estar firmes, orando en todo tiempo, poniendo la armadura de Dios, siempre con la verdad, con la justicia de Dios, siendo honestos en todas las cosas, viviendo como Cristo vivió. Es bien difícil en este tiempo, amén. En un mundo y una sociedad que dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando proclamamos alguna verdad o un acto de justicia, dice, qué tonto mirá lo que hace o por qué lo hace. ¿Verdad? No, nosotros debemos mantenernos firmes, fieles. El Señor estará con nosotros, su unción estará con nuestras vidas. Proclamemos el Evangelio en toda circunstancia. Usemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para rebatir toda cosa negativa que venga de parte del enemigo y toda mentira que venga en contra de nuestra vida. Amén. Tenemos la garantía de que tenemos la guerra ganada. Amén. Y no somos vencedores, somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y ganó, venció a la muerte y a todas las potestades. Amén. Hermanos queridos, vistámonos de esa armadura de Dios y batallemos. No nos quedemos simplemente allí aislados, simplemente así pasivos, esperando que todo pase. No, tomemos autoridad. Tenés conflicto en tu hogar, tenés conflicto en tu matrimonio, ganalo en el Espíritu, orando en todo tiempo. Y vas a ver cómo hay cambios trascendentales. Amén. Cambios milagrosos. No lo podemos hacer, no podemos agarrarnos a trompadas ni a insultos con fulano, con fulana para que cambie la mente. No podemos hacerlo. Hay detrás de eso todo un área espiritual y tenemos que ser vencedores en eso.